maestra Beatriz Leisegui Gardoqui, responsable del área de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la firma SAI, Derecho y Economía, y quien fuera subsecretaria de Comercio en el Gobierno Federal. Gracias por estar con nosotros, maestra. Gracias, Ricardo, por la invitación. Maestra, pregunta obligadísima, elemental. ¿En qué momento, con la experiencia que usted ha tenido en toda esta materia, en la resolución de controversias, en el comercio entre México y Estados Unidos, en fin, en qué momento, diría, si hay que tomar una fotografía, cómo saldría la fotografía de este instante en lo que hace a estas controvertidas, espinosas y a veces hasta groseras negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá? Sí, pues ciertamente estamos, como bien describes, en un momento muy crítico de la relación bilateral y del proceso de las negociaciones. A ver, pero tú dices un proceso, un momento crítico de toda la relación, no solamente del tratado. Sí, sí, considero que sí, que las relaciones se han tensado en todos los rubros y el gobierno de México ha sido muy claro, además, en presentar como una posición el que la relación es integral y que todos los temas están vinculados y que si no hay cooperación en el aspecto comercial y si se llegaran a fracasar, si llegara a salirse del proceso de negociaciones y de incluso denunciar el tratado, pues eso afectaría también la agenda de migración, la agenda de seguridad nacional, todos los aspectos tan importantes en los que México y Estados Unidos cooperan. Entonces sí afectaría todos los rubros de la relación bilateral. En cuanto a la actitud, en cuanto a la estrategia, decías México ha sido muy claro, pero ¿ha sido también muy blando? Yo creo que la posición del gobierno ha sido la adecuada porque ha desde el principio trazado con claridad cuáles son los principios de México en este proceso de negociación. Uno es el de la integralidad al que me referí, el otro es la trilateralidad, el que somos tres en este matrimonio, ¿no? Que ha sido estable a pesar de eso, de ser tres. Parece perogrullesco, pero hay que recordarlo, exacto, ¿verdad? Ha sido un matrimonio bastante bueno, próspero y estable. Y así, digamos, y si hay que negociar o revisar esos votos matrimoniales, que ahora quiere hacerlo presidente Trump, tenemos que ser tres en la mesa. Entonces, ese ha sido el segundo principio. Ahora, Trump ha dicho hasta la saciedad que lo que pasa es que durante todos estos años, como si fuéramos nosotros muy listos y ellos muy tontos, les hemos jugado el dedo en la boca y esto ha provocado la pérdida de hasta 500 mil millones de dólares, dice él, y que por eso, bueno, ahorita, hace unas cuantas horas, acaba de volver a mandar otro tuit en donde dice que pues va a renegociarse el tratado, está dando a entender que habrá una siguiente ronda, siempre y cuando eso sea benéfico para Estados Unidos. Sí. ¿Se puede negociar así? Sí, mira, déjame decirte el tercer principio que me faltó, que es muy importante que México ha dicho, es el que no vamos a aceptar una negociación en donde al final del camino estemos peor que como estábamos antes, es decir, en términos de liberalización, es decir, que deshaga lo que ya hemos logrado a través del Tratado de Libre Comercio, que es la liberalización completa de nuestro comercio, ¿no? La liberalización completa y toda la protección a la inversión extranjera y sobre todo que esas condiciones han dado certidumbre a los empresarios, de dónde están parados, de cuáles son las reglas del juego durante más de 20 años. Entonces, si el revisar el tratado significa el mover esas piezas de rompecabezas tan complejo que es el tratado para afectarlo, para estar en una situación peor, México no lo aceptará. Y eso ha sido también muy claro en el proceso. En cuanto a tu pregunta siguiente de Trump, de esta presión, de estas condiciones tan fuertes, condiciones, ¿no? Mira, yo te diría que México ha tenido, digamos, durante este proceso, pues no sabíamos qué tan complicado se iba a poner.
En México en este momento se está dando cuenta que todo está abierto, porque prácticamente, pues, digamos, todos los temas del tratado y muchos más están en la mesa de negociación, que no era lo deseable. México hubiera buscado con esta contraparte que tiene en este momento el acotarlo a 3, 4 temas importantes, sí, y terminar la negociación en diciembre y poner fin a esta incertidumbre que se ha generado. Esa no es la situación. Está haciendo todo para que México se pare de la mesa de negociación, y en Canadá también. O sea, no hay una propuesta constructiva que se diga qué bueno, qué bien, se va a modernizar el tratado. No, al contrario, condiciones esto de que la mitad de las piezas de los automóviles deben ser, sí, de Estados Unidos, que hay que revisar el tratado cada 5 años. México hace bien en permanecer en la mesa, como tú dices, hasta que la dignidad o la lógica más elemental nos digan que ya no es. Mira, no es posible. Yo creo que por estrategia no es un tema de dignidad, es un tema de estar en una mesa. Estamos como en una terapia de pareja, ¿no? Que te vas a una terapia de pareja y hay que sentarnos ahí a escuchar, hay que sentarnos, sí, qué bien, y dejar que el tiempo pase. Eso es el tiempo. Puede estar, digo, no queríamos que se empalmara con los procesos electorales. Sin embargo, ya mientras haya un proceso, no, y hasta el 2019 incluso, ya es imposible que, casi imposible. Por lo pronto, el primer trimestre del 2018 sí, ahí va a estar. Sí, a menos de que quieran votarlo. Para algunos como un tiro al blanco y para otros como una banderita, no lo sé, ¿verdad? Sí. Digo, por los tiempos, sí hay un proceso muy, muy definido en Estados Unidos para hacer el tratado. No es posible que el tratado se vote en el Congreso de Estados Unidos antes de octubre o noviembre del año que viene, si todo saliera conforme a lo que es esos procesos y que Estados Unidos realmente tuviera la voluntad política de acelerar todos los plazos que dice ese proceso. Entonces, ahora, a propósito de esto, te voy a hacer una pregunta elemental. Todo depende del señor Donald Trump, de su humor, de las instrucciones que le dé al señor Lighthizer, de ponte rudo o levántate o darle una patada al tablero. No, todo depende de ellos estamos viendo que hay, por ejemplo, cada vez más un agrupamiento de empresarios importantes en el sector agrícola, sobre todo, y otros sectores que nos venden cosas y nos compran cosas a través del tratado, que dicen que ellos están dispuestos a cabildear frente al Congreso. ¿Es nada más una decisión de la Casa Blanca, del señor Trump, o intervendría necesariamente el Congreso para decir sí o no al resultado de la negociación del tratado? Pues mira, es muy relevante tu pregunta y es un tema en el que ha habido gran debate en Estados Unidos, reflexión sobre las facultades del presidente para unilateralmente decidir algo tan importante como salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La gran mayoría de los abogados y especialistas comerciales dicen que sí tiene la facultad internamente. O sea, internacionalmente el tratado es muy claro. El artículo 2205 dice, si alguna de las partes quiere retirarse del tratado, denunciarlo, tiene que notificarlo al otro con 6 meses de anticipación. ¿Cómo? Eso es derecho internacional. El tema es el derecho interno. En el derecho interno, como te decía, la mayoría opina que sí tiene la facultad para unilateralmente salirse, porque el Congreso, a través de muchas décadas e incluso más de un siglo, le ha delegado al Ejecutivo esa facultad. Sin embargo, hay una opinión contraria, hay unas opiniones que han sido más reflexivos y han tratado de encontrar cuestiones y en donde dicen lo siguiente: este acuerdo que se aprobó a través de un mecanismo especial, que es el que te mencionaba, que tiene todas estas etapas, antes cuando se negoció el tratado, el Fast Track, ahora el Trade Promotion Authority, este tratado, digamos, ellos dicen, eso fue aprobado por el Congreso, no por el Senado en un tratado internacional normal, y por lo tanto tiene que ser revocado por el Congreso. Otros opinan, bueno, quizás no es la revocación, sino que en Estados Unidos los tratados internacionales no son incorporados automáticamente a su sistema legal como es en México y en muchos otros países. Y en Estados Unidos se dio una ley específica de implementación y esa ley la dio el Congreso. Entonces dicen, lo que podría hacer el Congreso es no derogar esa ley. Entonces no seguiría aplicando. Esa es una interpretación debatible, pero bueno, ahí está.
Y la otra cosa muy importante, Ricardo, es que la facultad del presidente para negociar bajo este mecanismo vence el 1 de julio del año que viene. Y para que pueda seguir teniendo la facultad para poder firmar con México el acuerdo, tiene que renovarlo, tiene que solicitar al Congreso la renovación. Y el Congreso, si no se opone o no dice nada, se renueva automáticamente, 3 años más. Sin embargo, podría no renovárselo. Podría el Congreso decidir, no, presidente, no te doy la facultad para que puedas hacer una negociación comercial con México o con cualquier otro país, y entonces no podría, bajo el procedimiento actual, seguir en el proceso de negociación o sobre todo, más que seguir, el presentar, o sea, firmar el acuerdo y presentarlo para aprobación del Congreso. Entonces, son todos estos factores legales que se están contemplando ante la desesperación. Ahora, no hay realmente una certidumbre respecto a lo que pasaría si llega a la Corte. La última vez que el presidente de Estados Unidos denunció un acuerdo comercial fue en 1866, un acuerdo de reciprocidad con Canadá. Entonces, no se sabe realmente con certidumbre cuál sería la posición de la Suprema Corte en un caso así. Si por alguna razón Estados Unidos se levanta de la mesa, se rompe el tratado, ¿será una tragedia comercial para México? Pues mira, yo diría que hay que hacer una reflexión cuidadosa, ¿no? En general, sobre todo por sector, Ricardo. Se ha hablado mucho que la Organización Mundial de Comercio, las reglas son las que aplicarían, es cierto. En general, México tendría que hacer una tarea muy fuerte de diversificación, ya tiene muchos tratados, pero tendría que acomodar su proveeduría de otros países y negociar con esos países rápido para poder elevar el arancel a Estados Unidos. Y tendría que, en fin, ver dónde puede exportar también, no nada más una cuestión de proveeduría, sino exportar. El 80% de lo que exportamos es Estados Unidos. Entonces, se viene una situación complicada, pero que vamos a salir adelante, tampoco es el fin del mundo. Muchas gracias, maestra. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta siempre.